Muy buenas tardes, mi nombre es Ani Peña Redonda y hoy vamos a hablar sobre la democracia planteada y estructurada en Colombia y los mecanismos de participación que vamos a tener presente acompañado de algunos ejemplos que han ocurrido aquí en Colombia a través de la historia. La democracia es un sistema político que permite la participación de los ciudadanos que conforman el Estado en el que se está aplicando. En este caso, en Colombia, serán los colombianos y las colombianas las personas que irían a participar dentro de las acciones que se van a tomar para el Estado, ya que nosotros estamos en una democracia participativa. Vamos a nombrar a un filósofo que se llamaba Solón, y Solón era un filósofo que fue el que creó y empezó con las bases del pensamiento sobre la democracia, que era esta idea primero de concientizar y de identificar este término como tal de la democracia. Como sabemos, este término ha sido acuñado junto con otros términos que ha ido evolucionando a través del tiempo e históricamente, ya que no solamente se basa en una sola persona que creó toda su fundamentación y su teoría, sino que es algo que se va cambiando de perspectivas, de pensamientos y que van uniendo o sacando a través del tiempo. Entonces esto es una recopilación de muchas bases que han tenido los filósofos y filósofas a través de la vida. Bueno, hay una frase que me parece bastante interesante sobre la democracia y más acá fundamentada en Colombia, que es del señor Francisco Rodríguez Abroza, que es un filósofo y helenista español. Él dice, la democracia surgió como un pacto entre las clases para la lucha entre los tiranos. ¿Esto qué quiere decir? Como sabemos, este sistema une a los ciudadanos para tomar una decisión, para unirlos y coincidir una sola idea para elegir a sus representantes que representen los ideales y opiniones, lo que sea mejor para donde estén viviendo, para el Estado. Entonces, el crear este pacto crea esta unión entre las personas, a pesar de sus gustos, de sus diferencias, de sus relaciones. Esto hace que se unan y que puedan tener una sola decisión y unificarlos. Entonces esto es bastante interesante porque esto nos hace replantearnos como colombianos las decisiones que estamos tomando participativamente para la democracia, para que podamos llevar a las mejores ideas y no solamente pensar por independencia y por autonomía, por cuestión propia, sino que pensemos colectivamente, ¿sí? Que cambiemos ese pensamiento individual a un pensamiento colectivo, en el que representemos y que nos concienticemos de que no estamos viviendo solamente nosotros o nuestra familia en este país, sino que estamos bastantes personas y que nuestra realidad no es la única que la de todos. Hay diferentes perspectivas, diferentes realidades y a esto debemos sumarle nuestra representación y la decisión que vamos a tomar de la democracia participativa. Entonces, hay en el artículo 103 de la ley 134 de la Constitución de Colombia, nombra los mecanismos de participación de Colombia, ¿sí? Hay diferentes tipos y pues como dice textualmente están: son mecanismos el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. Ahora, también en esta ley 134 de la Constitución Política de Colombia dice la siguiente frase: la regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de participación ciudadana de la vida política. ¿Esto a qué se refiere? De que el presidente o el gobierno, en este caso, no puede interferir en las decisiones que se van a tomar como mecanismos de participación ciudadana. Es decir, no puede interferir en la forma en la que llegan a digamos, a cambiar las opiniones políticas de las personas. No puede ser ese cambio, ya que de eso mismo se trata esta participación, de que cada persona pueda representar su pensamiento a través de estos mecanismos, que pueda decir sí o que pueda decir no, o que pueda aceptar o que pueda rechazar. De esto mismo se trata, de que podamos todos colectivamente unificar estos pensamientos y crear unas bases y crear unas estrategias que nos permitan crear mejor desarrollo
y mejor progreso para este país y para el estado en el que nos encontramos. Ahora, pues vamos a hablar de el plebiscito, el primer mecanismo de participación, pues vamos a ir en este orden. Ahora, el plebiscito es cuando el pueblo puede apoyar o rechazar una determinada decisión ejecutiva. Esto tiene un proceso. El proceso para hacer este plebiscito es: el presidente debe sacar la propuesta y la iniciativa de lo que él piensa preguntar para la ciudadanía, de el planteamiento, el porqué, la causa y toda la iniciativa como tal en un programa. Luego, ese programa lo tiene que pasar para el Congreso, que va dividido en el Senado y en los representantes a la Cámara. Y allí van a analizar y a identificar qué situaciones hay y qué consecuencias traería, y pues identificar si realmente son las causas y qué consecuencias traería para la ciudadanía aceptar o rechazar esta norma, que esta pues participación que está diciendo el presidente en este caso. Además de que va también a identificar si es realmente necesaria o pues no es tan necesaria preguntar este tipo de cosas, o pues si realmente no es necesario preguntarla porque se niega en redundancia, ¿sí? Ahora, también es importante hablar del ejemplo de este plebiscito. Bueno, el plebiscito, uno de los más famosos que hemos visto durante estos años, ha sido el plebiscito del acuerdo de paz que sucedió el 2 de octubre del 2016 durante el gobierno de el expresidente Juan Manuel Santos. Bueno, este plebiscito para el acuerdo de paz tuvo una campaña de casi un mes de anterioridad para hasta la fecha que se había determinado para la elección del plebiscito. También en el conteo se vio previsto que el 49,78% de los ciudadanos votó por el sí a la paz, y el 50,21% desaprobó este acuerdo de paz, por lo que pues en esta parte ganó el no a este plebiscito de los acuerdos de paz. Ahora, la función de este plebiscito tenía como prevención el cese de las armas, tenía la proyección para que hubieran normas legislativas para poder contribuir a la paz en la parte del dejar el armamento de parte de las personas armadas, y que también se viera una cierta reparación en la parte de las víctimas y una legislación justa para las personas que se hayan visto afectadas durante esta época, esta gran época de violencia que ocurrió, y para que podamos hacer mediaciones por medio de la justicia colombiana para las personas que estuvieran aportando en esta época a la contribución de la violencia, y así pues reparar a la legitimación de las víctimas, y también dar un pie para que las personas que estuvieran dentro del conflicto armado también tuvieran esta resolución de los conflictos y de la justicia que se desea determinar para sus juzgados y para todo lo que ellos ameriten. Ahora, en cuanto al siguiente mecanismo de participación, vamos a hablar del referendo. ¿Qué es el referendo? Es una convocatoria para que los ciudadanos, es decir, el pueblo, pueda aceptar o rechazar un proyecto o un acto legislativo de consideración y de manifestación para que se plantee y se aplique, ya sea parcial o en la totalidad. Entonces el pueblo tiene el poder para decidir si lo puede aceptar o rechazar pues en toda la totalidad del proyecto que se vaya a sacar, o pues solamente una parte que le parece y que se puede cambiar o modificar
para hacerla más proyectada hacia lo que desea la comunidad. Entonces, la siguiente, también una de los referendos que se han hecho, como había dicho, vamos a decir un ejemplo de cada uno. Un ejemplo de este es el referendo hacia el agua potable, que ocurrió el 11 de enero del 2008 acá en Colombia. Y pues tuvo un total de 2.039.812.000 firmas válidas para la totalidad para la aprobación o para la aprobación de dicha ley, de dicha pues legislación que se intentaba sacar. Además, su vocero fue Rafael Colmenares Facini, que pues ayudó con la voz hacia este proyecto que se intentaba sacar para la comunidad de la que se intentaba proyectar dicha legislación. Este referendo buscaba la consagración del derecho básico de todos los seres humanos, constitucional y básico, que es a la dignidad y al medio ambiente sano, y como un mínimo vital para que sea gratuito, y la gestión pública para la indelegación y que sea directa la potabilización del agua de la comunidad. Ahora, también es importante hablar del ejemplo de este plebiscito. Bueno, el plebiscito, uno de los más famosos que hemos visto durante estos años, ha sido el plebiscito del acuerdo de paz que sucedió el 2 de octubre del 2016 durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Bueno, este plebiscito para el acuerdo de paz tuvo una campaña de casi un mes de anterioridad hasta la fecha que se había determinado para la elección del plebiscito. También en el conteo se vio previsto que el 49,78% de los ciudadanos votó por el sí a la paz, y el 50,21% desaprobó este acuerdo de paz, por lo que pues en esta parte ganó el no a este plebiscito de los acuerdos de paz. Ahora, la función de este plebiscito tenía como prevención el cese de las armas, tenía la proyección para que hubieran normas legislativas para poder contribuir a la paz en la parte del dejar el armamento de parte de las personas armadas, y que también se viera una cierta reparación en la parte de las víctimas y una legislación justa para las personas que se hayan visto afectadas durante esta gran época de violencia que ocurrió, y para que podamos hacer mediaciones por medio de la justicia colombiana para las personas que estuvieran aportando en esta época a la contribución de la violencia, y así pues reparar a la legitimación de las víctimas, y también dar un pie para que las personas que estuvieran dentro del conflicto armado también tuvieran esta resolución de los conflictos y de la justicia que se desea determinar para sus juzgados y para todo lo que ellos ameriten. Ahora, hablemos de la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato es un proceso, un mecanismo de participación para poder asimismo revocar ya sea a un alcalde o a un gobernador de un municipio o departamento. El proceso para hacer una revocatoria de mandato es que primero un grupo de ciudadanos que esté conformado por el 40% de la población y el censo que se haya organizado para la votación, tiene que asistir el 40% de por lo menos las votaciones
los votos válidos que se hayan organizado para el determinado gobernador o el alcalde de de dicho lugar. Y tendrán que solicitar una revocatoria de mandato, una solicitud de revocatoria de mandato para luego pasar al siguiente paso. El segundo paso es ir a la registraduría ir a la registraduría y la registraduría tendrá que revisar, hacer una revisión profunda y bien detallada sobre las firmas que van a ser válidas para esa revocatoria de mandato. Luego se va a publicar esa revocatoria de mandato para así hacer la votación de las personas que deseen y las personas que aprueben o desaprueben esta revocatoria de mandato a favor o en contra del gobernante que está en ese momento. Ahora, aquí habrán dos escenarios contemplados. El primero será si gana y el segundo será si pierde. Si gana, el registrador nacional del Estado tendrá que cumplir con comunicar y comunicar al presidente de la República y pues hará todo un proceso para revocar a dicha persona que esté pues en el mando y pues ya tomará la participación y tomará el papel y el poder ya el presidente de la República. Luego, ¿qué pasa si no gana? Si no gana, hay algo importante aquí y es que no se podrá volver a hacer otra revocatoria de mandato en ese mismo lapso hasta que se acabe el cumplimiento del total tiempo del mandato. Bueno, un ejemplo de esto, de esta revocatoria de mandato, sucedió en Boyacá el 29 de julio del 2018 y fue hacia el gobernante que estaba en aquel momento. Es importante recalcar que es el primero y la única revocatoria de mandato que ha sucedido y esto es gracias a la resistencia que ha puesto la persona vocera que estuvo presente y constante en el proceso para poder manifestar a los ciudadanos sin necesidad de redes sociales, sin necesidad de internet, sino yendo puerta a puerta manifestando cuáles eran sus derechos y cuáles eran las leyes que debían hacer cumplir por el mandatario, ya que no estaban conformes con lo que estaba haciendo, que era un incumplimiento, series de corrupción y también cierta manera de hablar despectiva hacia los ciudadanos y hacia los campesinos que estaban trabajando y laborando en aquel momento. Entonces tenía una forma de referirse a las personas bastante despectiva y por ende los ciudadanos en el nombre de la persona Pedro Abel Castañeda Rincón fue el vocero de todo este proceso que estuvo yendo puerta a puerta manifestando lo que se debía hacer y lo que estaba en incumplimiento hacia el alcalde de aquel momento que era Nelson Javier García Castellanos. Entonces para esto se solicitaron 1609 firmas que fueron válidas y en ese momento pues se revocó el mandato de aquel alcalde que estaba en aquel momento. Y según lo manifestado por Pedro Abel, él manifiesta lo siguiente: irresponsabilidad, negligencia, humillación hacia cierto gremio eran las cosas que estaban en juego por parte de la persona que estaba en aquel momento el alcalde, que por ende fue que lo removieron del cargo. Ahora vamos a hablar sobre el cabildo abierto. El cabildo abierto es un momento de reunión pública que se hace para debatir, para asistir y para discutir ciertos temas públicos que son de interés para la ciudadanía y que pueden afectar o beneficiar a las personas que están en aquel entorno. Entonces, el proceso para hacer un cabildo abierto es el siguiente. El primer paso es solicitar un formulario de firmas desde la registraduría. La registraduría, ya sea la física o de la página oficial de la registraduría, que se puede solicitar el formulario de firmas. Y pues se imprime y ya se tiene el listado. El segundo paso es saber cuál fue el censo electoral en ese momento para poder saber qué personas van a asistir, la cantidad de personas y las personas que van a manifestarse y a discutir sobre ese dicho tema que se va a tener en cuenta para la población. El tercer paso ya es muy importante, por el que muchos cabildos abiertos han quedado en cierto espacio,
de tiempo que está en desaprueba, está, digamos, estancado, es porque el tercer paso es que el formulario debe ser diligenciado de una manera clara y concisa. Debe manifestar cuáles son los temas que se van a debatir, cuál es el propósito de la ciudadanía para debatir este tema y quiénes van a ser las personas y pues las firmas de las personas que van a estar ahí discutiendo y pues debatiendo sobre los temas de interés de esa población. El cuarto paso es radicar un derecho de petición por parte de la acción pública. En el quinto paso tenemos que la delegación de la registraduría debe hacer una revisión, así como en el mecanismo de participación pasado, debe hacer una revisión profunda y constante sobre las firmas y sobre las personas, para que esta pueda ser clara, para que puedan ser válidas y para que se puedan manifestar contundentemente y legalmente para hacer válido este proceso de manifestación. La siguiente, el sexto paso, debe ser la revisión del censo electoral que está válido en aquel momento y se tiene que hacer una revisión también profunda para que las firmas pues sean de personas que estén bajo esa ciudadanía, que bajo las firmas de las personas que están en ese lugar y para que así pueda ser válido. El séptimo paso es que el registrador tendrá que dar el aval para que las firmas pues ya estén verificadas, que sean totalmente válidas. Y por eso es que se hace una manifestación de que haya que se supere la cantidad mínima en lo mayor posible para que si se disminuyen las firmas que sean válidas, no disminuyan y así puede hacerse el proceso con total validez a pesar de que las firmas hayan disminuido. Luego de eso, ya la registraduría tendrá que hacer la convocación pública para hacer el llamado a las personas que van a asistir a este cabildo abierto para manifestar los temas de interés de la comunidad. El mecanismo de participación del que vamos a hablar es la iniciativa popular legislativa. Se encuentra diligenciado en el artículo 2 de la Ley 134 de 1994, diligenciado ¿qué es una iniciativa popular legislativa? Esta manifiesta que la iniciativa popular legislativa es un derecho político para presentar un proyecto legislativo ante el Congreso de la República de Colombia. Esto se hace viendo el interés de la ciudadanía y de la comunidad para poder aprobar o desaprobar pues esta ley. Entonces ellos organizan y asesoran todo un proceso para hacer el proceso legislativo y lo envían al Congreso para pues hacerlo. ¿Cuál es el proceso de esto como tal? El primer paso sería realizar la inscripción de un comité promotor de la iniciativa popular legislativa. Este comité debe tener en cuenta los requerimientos, las necesidades, las causas de esta necesidad legislativa que se está teniendo en cuenta. El segundo paso es inscribir la iniciativa popular legislativa para con un apoyo de firmas, como lo han dicho en los pasos anteriores, que las firmas sean válidas, sean contundentes, que las personas estén de acuerdo con esta iniciativa popular legislativa. Y el tercer paso es hacer una revisión por parte de la registraduría de las firmas, que es el mismo paso que se lleva hablando en el resto de mecanismos de participación. Entonces, pues estos son los mecanismos de participación que se tienen y además de esto, debemos recordar que es importante todos estos procesos porque es el mecanismo de participación legal de parte de los ciudadanos y de la comunidad para manifestar inconformismos, opiniones y determinaciones para la ley, para las opiniones que se van a hacer para las elecciones, y eso es una forma de hacer notar que el pueblo y las personas son quien verdaderamente tienen el poder, quien tienen que elegir las decisiones que se van a tomar colectivamente y no solamente el Estado quien debe determinar individualmente y para beneficio propio las leyes y los estatutos que se van a mandar. Entonces esto es muy importante para que se tenga en cuenta de la importancia y la veracidad
que se tiene para estos mecanismos y totalmente tenerlo en mente y tenerlo presente para cuando nosotros vayamos a tomar estas decisiones. Pensarlo colectivamente, tener empatía con las personas, que nuestras realidades no son las únicas y que si nos van a afectar a muchas personas es mejor replantearlo una y otra vez para tomar así, tener así pues la mejor decisión. Bueno, y también recordarles esto y ya ese sería el video de hoy. Recordarles la resistencia, la fuerza que se está haciendo para este paro, para que por favor lo tengamos muy en cuenta y resistencia ante todo Colombia y la presencia que debemos tener para la lucha que estamos viviendo en este momento.